precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos.
hermanos, buenas noches, que el Señor me los bendiga. Saludos a tu pastor David. Él está trabajando full porque estamos a las puertas de nuestra Asamblea Nacional de Iglesia Alianza de todo el país, que empieza este viernes en la noche, Dios mediante, y el sábado. La semana que viene son las elecciones. Entonces, saludos para todos ustedes, para tu pastor David. Bien, entramos a un nuevo libro. Estamos en el libro en las cartas del apóstol Juan. Esta semana estaremos leyendo Primera de Juan. Dios mediante, la semana que viene, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Entonces, toda la semana estaremos leyendo los capítulos de Primera de Juan, que son solamente 5 capítulos. Entonces, vamos pues a estar viendo. Entonces, ¿estamos todos con su Biblia? ¿Están listos? Muy bien, vamos, empecemos, mis queridos hermanos. Qué bueno es poder empezar. Vamos. Esta carta, esta epístola, Juan la escribe en el año aproximadamente 90 después de Cristo. Escribe Primera, Segunda, Tercera de Juan y también Apocalipsis. Entonces, Juan fue el testigo ocular, fue apóstol de Jesús, también era el equipo de los 12, de los apóstoles, y según cuenta la historia, y es contundente, que él fue el último apóstol vivo. Ya los demás habían muerto en diferentes años, y Juan es el único que quedó vivo para poder escribir estas epístolas, y Jesús se le iba a revelar con el Apocalipsis. Bien, entonces miren el capítulo 1, versículo 1, así dice: lo que ahora desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces acá está afirmando el apóstol Juan de que él vio a Jesús, fue testigo ocular, lo que pudo palpar con sus manos cuando Jesús lo vio después de su resurrección, y al verbo de vida, el Dios hecho carne. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Visto y oído, testigo ocular y también auditivo, sus ojos, sus oídos. Bien, 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, el gozo del Señor se cumpla. Y dice algo que ha sido muy contundente, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este versículo ha sido utilizado muchas veces, cientos de veces, por muchos años. Y está el poder de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo. Dice, de todo pecado. Jesucristo, cuando murió en la cruz, derramó su sangre, pero aún antes de ser clavado, los latigazos, los látigos romanos, arrancaron la piel, fue desfigurado, y ahí comenzó a derramar su sangre. Y también con la corona de espinas. Pero cuando fue puesto en el madero, en la cruz, derramó toda su sangre. Como aquel cordero, cuando era desangrado por los sacerdotes, Cristo, el Cordero de Dios, iba a derramar toda su sangre, el cual nos salvó Jesús, pero la limpieza que tenemos de todo pecado, absolutamente todo pecado, por medio del poder de la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, esa palabra confesar en griego es la palabra homologeo. Homo, lo mismo, y logos, palabra, decir lo mismo. Aquí es clave de que el cristiano, esta carta es dirigida a cristianos, a creyentes. Entonces le dice, si pecaste, bueno, tenemos que confesar los pecados. Algo muy claro, muy puntual. Jesús, hace más de 2000 años atrás, pagó por todos los pecados de nosotros, los pecados de toda la humanidad, los pecados pasados, la gente que vivió antes de Cristo, los pecados presentes de la gente que vivió en el tiempo de Jesús, que estaban ahí a su alrededor, y los pecados de la gente que iban a nacer después que Jesús iba a ascender al cielo. Y han pasado más de 2000 años, y está usted y estoy yo. Todos los pecados que íbamos a cometer antes que naciéramos, ya Jesús los pagó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesarlos, porque ya nos perdonó.
en la cruz del Calvario. Entonces debo confesarlo. Y dice, si confesamos, si decimos nuestros pecados, confesarlos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Entonces, ¿qué es confesar los pecados? Por ejemplo, cuando hay un juicio, el culpable o la culpable tuvo que confesar. No solo decir, sí, robé el supermercado, robé $10,000, sí, lo maté a tal persona. ¿Qué es confesar? Decir el día, la hora, la preparación, todo. A tal hora hice, tomé el arma y todo. Eso es confesar, decir lo mismo. Entonces, esa es la idea, decir, Señor, yo pequé. Está bien que uno, Señor, te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Está bien. Y Dios sabe lo que hemos hecho. Obvio, Él lo sabe, porque es Dios. Pero Él quiere que lo confesemos. Decir, Señor, yo en la mañana, a las 9 de la mañana, tuve este pensamiento malo de malas palabras, tuve odio, tuve envidia. Después a las 12 estaba en la calle y alguien me preguntó y fui indiferente, le mentí. Me llené de orgullo a la 1 de la tarde, tuve un pensamiento contra sexo opuesto a las 3 de la tarde. Yo confieso, te confieso. Y también nos ponemos en la misma actitud de Dios, condenados ese pecado. Entonces, cuando uno confiesa, ¿qué es la palabra? Que Él es fiel y justo. No tengo que estar, Señor, 3 horas, Señor, me habrás perdonado, te quiero pedir perdón. Y estoy también llorar, obvio, por el pecado que cometemos, obvio. Pero no estar y decir, han pasado media hora, Señor, me habrás perdonado. Le debo llorar más. No. Entonces, no, tampoco decir, Señor, te hizo esto, listo, ya está. No, con actitud de arrepentimiento. El Santo Espíritu uno lo pone triste, uno está con ese pesar, sea un pecado 1 o 10 o 20 pecados. Uno debe enseguida ir a ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué es ponerse a cuentas? Confesar esos pecados. Dice la palabra que Él es fiel y justo. Y me encanta. Dice, para perdonarnos. Dice, limpiarnos de toda maldad. Toda, absolutamente toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si no, yo no peco de vez en cuando. Entonces, sí, Él murió por todos nosotros. Capítulo 2, versículo 1, va de la mano. Y dice, hijitos míos, ¿cómo es la ternura de Juan a estas personas? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, porque pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, aquí dice, mira, no pequemos, pero si pecas, tenemos un abogado que nos defiende. ¿Y cómo nos defiende? Porque un día nos convertimos, ya confesamos el pecado. Si yo en la mañana confesé mis pecados y a la tarde de noche el enemigo va y nos acusa, porque esa es la palabra que Satanás está en Apocalipsis, que veremos eso próximamente, él nos acusa noche y día. Entonces uno dice, a ver, yo confesé ese pecado. Jesús ya pagó por mí por ese pecado hace 2000 años atrás, pero yo lo confesé. Entonces Jesús es mi abogado, me defiende, es el que da la cara por mí, porque Él puso su vida por usted y por mí, por todos nosotros y por todo el mundo. Exactamente así es. Bueno, seguimos. Dice, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Él fue camino de sencillez, de amor, de ayuda al prójimo, pensaba en los demás, una vida sencilla, pero santa y muy profunda. Bueno, como vimos semanas atrás en 1 de Pedro, debemos seguir sus pisadas. Entonces debemos andar como Él anduvo. Lo que dijo Pedro semanas atrás que leímos, ahora también Juan dice, tenemos que andar como Él anduvo. Un camino de paz, de armonía, no peleón, no contencioso, respetuoso, dinámico, lleno de gozo, no de amargura. Andar como Jesús anduvo. Entonces, dice versículo 12, estoy en el capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Qué hermoso, qué hermoso.
Dice el versículo 14, 2:14, así dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mundo. Atención a estos siguientes versículos, del 15 al 17 del capítulo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y va a haber tres cosas que va a marcar: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algo importante para marcar en el versículo 16 es que Juan toca tres áreas importantes: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es impresionante recordar que cuando Jesús fue tentado, y Mateo registra, ¿verdad?, esa es la tentación que tuvo Jesús en el desierto. Jesús fue atacado en esas tres áreas. Los deseos de la carne, cuando Jesús ya tenía hambre, 40 días, y vino el tentador y dice: ¿tenés hambre? Dale pues de estas piedras que se conviertan en pan. Los deseos de la carne. Y Jesús lo enfrentó diciendo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Después viene, dice, los deseos de los ojos. Claro, el enemigo, Satanás, lo lleva a Jesús diciendo: dale, tírate de esta altura. Y usó la Biblia de Satanás, manoseó la Biblia diciendo: está escrito que si tú te tiras, los ángeles te van a cuidar y te van a llevar en sus pies. Y Jesús, ¿cómo respondió? No tentarás al Señor tu Dios. Pero lo deseo los ojos, ¿no? Ver, mira, si Jesús se hubiera tirado y la gente, los ojos, agradable los ojos, míralo, Jesús se tiró de ese precipicio de arriba, de la parte más alta, y los ángeles lo cuidaron. Y Jesús, me encanta, no lo tentó. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? No tentar a Dios. En cuanto a que uno sale, hay calles que son peligrosas en muchas partes del mundo, en nuestro Ecuador, en nuestra ciudad de Milagro. Y me decir: a mí no me pasa nada. Y pasar por... si estoy predicando en medio de los pandilleros, bueno, pero si no pasa nada, vamos nomás. Es tentar a Dios. También no hay que tener miedo al virus, pero mucha gente muere por día, Es cada vez mueren y mueren. Entonces no pasa nada, yo no me pongo la mascarilla, no uso el alcohol y voy ahí, no pasa nada. No tenerle miedo, pero tampoco decir: echa el sobrado. Es tentar a Dios, no pasa nada. Hay gente que ha muerto aquí en nuestra ciudad y en el país y en el mundo, y como que tentaron a Dios diciendo: no pasa nada. Entonces, ni el miedo a encerrarse, ahora confiamos, tenemos un Dios todopoderoso, obvio, pero tampoco tentarlo. Jesús se hubiera tirado así y venían los ángeles, pero no lo hizo. Entonces, si él no lo hizo, no tentó. La lección tremenda y contundente: no tentar al Señor. Y dice: y la vanagloria de la vida. La tercera área que Satanás tentó a Jesús es que lo llevó y le mostró: mira las glorias de estos reinos, la fama, el aplauso. Si tú me postras, te daré todo. Y Jesús dijo: aparte de mí, Satanás, solamente a tu Dios vas a honrarlo y adorarlo. Pero hermanos, estas áreas también somos atacados nosotros. Eso también que quiero recordarles también que en el huerto del Edén, cuando Satanás tentó a Adán y Eva, fue en las mismas tres áreas: los deseos de la carne, comer el fruto; los deseos de los ojos, ese fruto era agradable a los ojos, y también iba a ser diciendo: wow, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida, el orgullo, el ego. Dijeron los dos, Adán y Eva: seremos como Dios. Y dejaron a Dios, dejaron su palabra y se dieron. Qué pena. Entonces sigue atacando, seguimos siendo bombardeados frente a todo esto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aferrados al Señor, a sus palabras, mis queridas hermanas y hermanos, el día a día. Del versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Siempre hubo, ¿qué son anticristos? Que están en vez de Jesús. Un ejemplo de las últimas décadas fue Hitler. Y también antes, siglos atrás, los hubo. Siempre ha habido personas que quieren tomar el lugar de Dios o se creen dioses, y también eso. Pero algo también contundente es lo que dice más adelante. Miren, 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto ya es más contundente, casa adentro. ¿Cuántos han ido a nuestras iglesias? Están con la Biblia, capaz de un grupo discipulado, se congregan por un par de meses o un par de años y después se alejan, se van a otra secta o forman sus propias sectas. Entonces, y así ha sido también en las últimas décadas a nivel mundial. Gente que leía la Biblia, gente que buscaba a Dios, entre comillas, pero salieron falsos maestros y salieron de nosotros. Y ahora también que quiero que quede marcado en sus Biblias, hermanos, subrayenlo en este momento, el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esto es la palabra unción, es el Espíritu Santo mismo. Y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, el Santo Espíritu, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción, el mismo Santo Espíritu, quiere decir, mismo os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. La palabra unción, que está en el 20 y el 27, que se repite 2 veces en el 27, subráyela, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque también ha habido movimientos que dicen, tú recibiste a Jesús, está bien, pero ya recibiste al Espíritu Santo. Has tenido una experiencia así como, wow, ya tienes la unción. Pero ¿cómo la unción? ¿Qué? Hermanos queridos, es contundente. El día que usted y yo recibimos a Jesús como Salvador, ese día recibimos al Santo Espíritu. Y tenemos la amor al Santo Espíritu. Se nos cayó una venda y uno lee la Biblia y la puede entender porque nos ilumina el Santo Espíritu. Hemos sido bautizados en el Santo Espíritu el día que nos convertimos. Es diferente ser llenos, la llenura. El bautismo es una cosa, ser puestos en el cuerpo de Cristo el día que nos convertimos, y la llenura, eso sí es diaria. Y ponemos triste al Santo Espíritu cuando pecamos. Eso es diferente. Entonces la llenura es constante, como un vaso que se va llenando, llenando. Si dejo de llenarlo, vienen cosas sucias y todo. Entonces la llenura nos va dando dominio propio. Y cuando pecamos, ponemos triste al Santo Espíritu. Pero esto que a veces ha habido esas correntadas que reciben la unción y que se ponen para atrás y la tembladera y se caen para atrás, entonces es la unción. La unción. Y tienes que buscar una nueva unción. La palabra de Dios es contundente. Ya tenemos la unción. Ya tenemos al Santo Espíritu el día que nos convertimos. Y es muy diferente a lo que dijo Pablo a los Efesios, de ser llenos, o sea, ser controlados. Soy controlado por el Santo Espíritu cuando leo más la palabra y la pongo en la práctica. Totalmente diferente a la unción que cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Así es que, cuidado, hermanos, que se ve por ahí, por YouTube, enseñanzas que tienen que tener una nueva experiencia, el Santo Espíritu y todo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a ir al capítulo 3. Al capítulo 3. ¿Estamos listos? Muy bien. Capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida del rapto de la iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué lindo, ¿verdad? Qué esperanza maravillosa de que dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, es contundente. Dice, seremos como Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo, cuando seamos arrebatados, esto va conectado cuando vimos en 1 Corintios 15 el rapto de la iglesia, 1 a los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando vimos, ¿se acuerdan el capítulo que hablaba del rapto? Bueno, aquí, cuando Jesús venga por nosotros en las nubes, porque Él viene por su iglesia en las nubes, antes de la tribulación. Creemos como iglesia, alianza, y muchos en el mundo, cristianos, aún de otras congregaciones, la verdad, un gran grupo de creyentes, muchos millones, creemos que Jesús viene antes de la tribulación. O sea, el rapto. Nos vamos al cielo, como compartimos el domingo pasado, ¿verdad? El rapto, y viene el anticristo y los 7 años de tribulación. Bueno, cuando seamos arrebatados,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué privilegio el día que seamos arrebatados! Primeramente los muertos en Cristo, los cristianos de estos últimos 2000 años. Qué esperanza que veré a mi abuelita, veré a mi mamá, y cuántos clientes que han fallecido estos meses por la pandemia o también por otras enfermedades. Bueno, ellos se levantan primero, resucitan con cuerpos de gloria. Y dice la palabra, al instante nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y tendremos la semejanza, como vimos también ese día, semanas atrás en Filipenses, de que tenemos el mismo cuerpo de Jesús cuando resucitó, el cuerpo de gloria de Jesucristo cuando Él resucitó. ¡Qué privilegio, qué honor, siendo indignos solo por su gracia, porque un día nos convertimos y tenemos esta esperanza que dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Me muero por ver a Jesús, por verlo ya, el día contemplarlo y abrazarlo. Y tenemos ese privilegio de tener el mismo cuerpo de gloria, el mismo cuerpo de Jesús cuando Él resucitó. ¡Qué esperanza maravillosa! Bien, dice el versículo, estoy en capítulo 3, versículo 8. El que practica, no es el que peca, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios, convertido, nacido de nuevo, no practica, no es el que peca, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es contundente y subrayelo. La palabra practica, no es el que peca, porque empezamos leyendo primero de Juan 1, de que todos pecamos y si pecamos tenemos un abogado y debemos confesarlo. ¿Pero qué habla de práctica? ¿Qué es práctica? Que tiene por hábito pecar con X pecado constantemente, y si se convirtió y sigue haciéndolo y lo practica. Pero acá, atención con esto, dice, porque en estudio 9, ¿no? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De aquí va, tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo nuestro nos identificamos con las personas, el alma con los sentimientos, también conectados con las personas y también con Dios, pero el espíritu es nuestra conexión con Dios. Recordemos cuando leímos Efesios 2:1, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Un bebé cuando nace con su cuerpo vivo, obvio, su alma, pero su espíritu nace muerto. Todos nacemos muertos. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Nacemos con el pecado original. O sea, el espíritu nace muerto. Y debemos convertirnos, y el libre albedrío, obvio, el día que decidimos convertirnos, viene Jesús, nacemos de nuevo, como fue Juan 3 con Nicodemo, y recibimos el Espíritu Santo. Ese Santo Espíritu es la simiente de Dios. El mismo Espíritu de Dios que viene a morar. Al nacer nuestro espíritu, ese Santo Espíritu que tenemos nosotros ya no peca más. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Claro, el espíritu que tenemos dentro, la simiente de Dios, ese espíritu que nació de nuevo, y cada uno de ustedes y yo tenemos la fecha del nuevo nacimiento espiritual. Así como tenemos una fecha de cumpleaños físico, tenemos el cumpleaños espiritual. Algunos serán de niños, otros de adolescentes, de jóvenes, adultos. ¿Se acuerdan el momento clave? Si fue en la iglesia, en la casa, viendo un programa de televisión. En esta pandemia, gente viendo las redes sociales, videos como estos por YouTube, de la iglesia o de otros grupos muy buenos con sana doctrina, se han convertido. ¿Se acuerdan el día? Sí, fue una mañana, fue una tarde, fue una noche, fue la campaña de la iglesia en el 2019, la campaña de Semana Santa, en una EBDB de jóvenes, en un campamento juvenil. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, ese día nacimos de nuevo y ese espíritu nació, Efesios 2:1, nos dio vida. Nació de nuevo ese espíritu y vino la simiente de Dios. Vino el Espíritu de Dios. Entonces, ese Espíritu Santo no peca nunca más. Ese espíritu que tenemos no peca más. Entonces, esa simiente dice, no peca. Entonces, practica el pecado, porque usted y yo pecamos. Una mentira, una mala palabra, y que también cristianos que han pecado feo, pero enseguida, después de un tiempo, algunos a las semanas o a los meses, se arrepiente.
Entonces, pero aquel que dice, no, yo me convertí, yo levanté la mano, yo me bauticé, entonces yo sí, yo esto y yo lo otro, entonces, y pasan los meses, los años y nunca más vuelve, capaz nunca fue salvo. No soy Dios para jugar, pero la palabra de Dios es contundente. Entonces aquel que se convierte y después de un tiempo practica, es clara esa palabra. Es como que se hace una maestría en pecado y peca y así, y todo lo mismo que hizo antes y siguió. Pero no, yo soy miembro de la iglesia, yo me bauticé, yo sí levanté la mano y oré con el pastor David o pastor Viche o con el maestro. O sea, está bien que le guiamos, pero nosotros no salvamos a nadie, salvamos a nadie. Y no es por levantar la mano, es una manifestación sí, recibir a Jesús, pero ni pasar al frente salva. Es una conversión instantánea. Cuando es de corazón, Jesús nunca más sale el Espíritu Santo, nunca más sale. Pero aquel que vuelve a sus andanzas y practica y hace el pecado como una práctica constante, no es de Dios. ¿Ok? Esto es muy claro y quise tomarme estos minutos para decir la diferencia entre pecar y practicar el pecado, y que la simiente de Dios que tenemos, el Espíritu Santo, no peca más. Entonces peca nuestro cuerpo, nuestra alma, pecamos, todo eso, pero el Espíritu que tenemos de nosotros ya no más, porque tuvimos un nuevo nacimiento. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bien, versículo 16, así como está Juan 3:16, ¿se acuerdan? Juan 3:16, un versículo muy conocido. A ver, dígalo, hermano, dígalo. ¿Se lo sabe? Muy bien, eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, hermano, excelente. Pero ahora, 1 Juan 3:16 va a decir algo parecido. Miren, acompáñenme a leer. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí ya Juan le pone más. Y obvio, si Jesús se dio todo, no solamente nos amó de palabra, lo mostró con hechos, en el vientre de la Virgen María, nacer en un establo, vivir 30 años, comenzó su ministerio a los 30, predicó 3 años, hizo miles de milagros, fue después arrestado, latigueado, desfigurado, fue a la cruz, murió y resucitó. O sea, 33 años, más 9 meses en el vientre de la Virgen, de humillación, de entrega. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar también la vida por los otros? Porque dice, así también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, no solamente el que es rico, porque capaz podemos tener algunos pantalones, algunas camisas, zapatos, que esté en buen estado, no roto, algo más de azúcar, arroz, fideos, atún, carne. Bueno, debemos fijarnos. Ustedes han escuchado eso, muchos de nosotros constantemente lo estamos diciendo. Qué hermoso que nuestra iglesia lo hace cada domingo, entre 60, 80 canastas de amor. Gloria a Dios por eso. Pero no nos escudemos y ya, yo di mi arrocito y la iglesia lo hace. Está bien. Pero también podemos juntarnos ustedes con sus esposas, su esposo, sus hijos. Ustedes jóvenes, capaz, algunos que no tienen una familia cristiana, ustedes pueden juntar esos víveres y ropa en buen estado. Y dice 17, pero que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, hermanos míos, no amemos de palabra y ni de lengua, solamente con bla bla, sino de hechos y en verdad. Si Jesús mostró amor con sus palabras y con sus hechos los 33 años con 9 meses, también nosotros. Entonces Juan, lo que dijo en el Evangelio de Juan, lo va acá a marcar con punto y coma y detalles. Debemos amar con hechos. Entonces, ¿qué son hechos? Es dar ropa, dar comida, dar el Evangelio. Usted va, arma su canasta de amor, ropitas para niños, y fíjese, usted antes va a hacer como un chequeo de a qué familia va a bendecir, sea cristiana o no cristiana. Y usted ve, allá hay un papá, una mamá y un abuelito, hay 2 niños, y usted los ve más o menos y dice, yo voy a volver. Y usted ya junta ropa de niños, juguetitos, comida, ¿verdad? Y todo, y va un día y cuando se les entrega, les habla, les da el Evangelio de que Jesús los ama, que murió por ellos, que ellos pueden recibir a Jesús, obvio, denles el Evangelio, y les da también los comestibles. Esto es amar a Dios y amar al prójimo con hechos y con verdad. Entonces es un evangelio completo,
integral que integra el espíritu, salvar el alma, convertirse, obvio, y el cuerpo, las necesidades diarias de comida, de vestimenta. Ya Santiago también, cuando leímos Santiago, nos desafió, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Semanas atrás. Bueno, es fe más obras. Tengo fe, muestro obras. No solo obras, ni solamente fe. Está junta, conectado, y así debe ser. Muy bien. Dice el versículo 22, capítulo 3, versículo 22. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué es guardar? No es guardarlo, sino que el que los practica, el que los pone en práctica, la palabra de Dios, sus mandamientos, la palabra de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. ¿Ok? Bien. Capítulo 4 es también muy práctico, muy bueno, Juan. Es como va una epístola corta, pero muy profundo y viendo diferentes áreas. Dice, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y os habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, los paganos, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Me encanta que dice de que hemos vencido, pero no nosotros, es por la victoria de Jesús. Jesús venció a Satanás y a los demonios y al mundo cuando murió en la cruz y resucitó. Bueno, esa victoria Jesús nos la comparte. Fue cuando vimos Romanos 8 de 35 al 39, que dice que somos más que vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces no es la victoria solo nuestra, es la victoria de Jesús, que nos comparte y nos hace copartícipes de esa victoria. Subraya este versículo: somos de Dios, dice, sois de Dios y los habéis vencido, al mundo y a los enemigos y los demonios y todo eso, porque mayor es quien es Dios, el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Pero también, esto es también, como lo dije el domingo, y también lo estamos enseñando siempre, en todo momento. También hay doctrinas por ahí que dicen, anda, ora, písale al diablo los cuernos, písalo. No. El que lo hizo fue Jesús, Él lo venció. Nosotros tenemos que reprender, que el Señor te reprenda a un espíritu malo, si algo está a veces que molesta a veces en un cuarto o algo que ha pasado, el Señor te reprenda, como también hizo el arcángel Miguel y todo cuando leímos también eso, ¿verdad? Pero debemos sí decir la victoria de Jesús. En Jesús soy vencedor. Entonces, y hemos vencido al maligno y al mundo. Amén. Versículo 7. Amados, queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, ¿verdad? Dice, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11, amados, y si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice 18, me encanta este versículo, subrayalo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva a ese castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces tenemos el amor de Dios, ese amor nos quita el temor. Siempre hay un poco de temor a cosas, un poquito de miedo, a veces la incertidumbre, pero teniendo a Dios de por medio, está en nosotros su amor, que nos madura, que nos perfecciona, que nos pule. Bueno, entonces dice que el perfecto amor echa fuera el temor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primeramente que nos amó Dios a nosotros. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero.
también sobre este versículo, también la pregunta que debemos hacer en este momento. ¿Amamos al Señor? Vamos a decir que sí lo amamos. ¿Pero cuánto? Bueno, debemos ir amándole más y más. Como dice Jesús, dijo, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, con todo nuestro ser. Pero debemos amarle más y más, amar más su palabra, cumplirla más, obedecerle más, de todo corazón. Entonces, muy bien, capítulo 5, ya es el último capítulo, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, tenemos la victoria una vez más con Jesucristo. Dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice agua y sangre. Bueno, esto simboliza y significa agua con su bautismo. Cuando él se bautizó, él empezaba así su ministerio terrenal. Y sangre, ¿verdad? Cuando fue a la cruz, ya horas antes, los latigazos derramó mucha sangre. Entonces, otra vez les marco. Agua, el bautismo de Jesús. Y sangre, cuando él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y como dije hace un ratito, y también hace un buen tiempo atrás, él derramó su sangre con los latigazos. Fueron sus primeras gotas de sangre. Derramó bastante sangre con los latigazos romanos. Los latigos romanos, terribles, horrorosos. Las puntas con acero, uñas, y rozaba la piel. Y fue destruido y fue desfigurado completamente. Agua, bautismo, su sangre, la muerte. Agua empezó su ministerio, su sangre termina su ministerio, su obra completa yendo a la cruz. Y después resucita. Muy bien. Entonces, y dice el versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, 3 en uno, Trinidad. Por ahí la secta de los testigos de Jehová dicen que no hay Trinidad, no está la palabra Trinidad. Obvio, en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, está la palabra Trinidad. Pero sí hay evidencia contundente que Dios está en 3 personas: el Padre, Jesús el Hijo y Santo Espíritu. Los 3 son Dios. 3 personas en un solo Dios. No son 3 dioses, pero también es un misterio. Y también hay un dicho, el que mucho explica, la complica. Es la fe, como vimos en Hebreos 11. Fe, creer es confiar. No decir, sí, pero mira que esto, lo otro, y más nos confundimos. Tenemos una mente limitada y pecaminosa. Lo creemos, está en la palabra, hay contundencia en muchas porciones de la Biblia, de etapa a etapa, que un Dios trino, cuando dijo hagamos al hombre, hagamos la tierra, estaba el Dios trino haciendo el universo, creando la humanidad, cuando creó a Adán y Eva y todo eso. Entonces, los bautismos en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu, es evidente. Entonces, eso es, Dios es uno solo en 3 personas. Bien, dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Que tiene a Jesús, tiene la vida. El que no tiene a Jesús, no tiene la vida. Y es contundente, o sea, el que cree que Jesús es Dios y Salvador, tiene la vida. Muchas sectas y muchas religiones no creen, no reconocen que Jesús es Dios y que es el Mesías. Por lo tanto, no tienen la vida eterna. Hablan la Biblia, que Jehová, que Dios, que Alá, que Buda, que los hindúes. Pero no confíen en Jesús como Salvador, que es Dios hecho carne, el Emmanuel, Dios con nosotros, y que fue a la cruz y derramó su sangre y resucitó. Si no lo confíen y no lo reciben, no son hijos de Dios, no son de Dios. ¿Ok? Bien. Dice, y hermoso también 14 y 15 hermanos para lo que Dios nos responde y nos escucha en su santa voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las vamos a tener de acuerdo a su santa voluntad. Bien, dice el versículo 19. Sabemos que somos de Dios, le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. Y el mundo entero está bajo maligno. Esto es una verdad contundente, hermanos. Jesús lo venció a Satanás en la cruz, ¿verdad? Y resucitó Jesús. Pero también Juan escribe ya acá en el año 90, y siendo consciente que es así.
aunque Jesús lo venció en la cruz, y al final la tribulación y el milenio, Satanás será, después del milenio será echado al infierno total de Satanás, pero sigue trabajando. O sea, el mundo entero está bajo el sistema del maligno. Es una cruel realidad. Y este mundo va a ir peor. Cada vez más lo bueno es malo y lo malo es bueno. Todos esos movimientos que están surgiendo es porque el mundo se está encarrilando para el tiempo del fin. Porque el mundo entero, el cosmos, el sistema de este mundo, Europa, África, Asia, Latinoamérica, Norteamérica, Australia, todo el mundo, diferentes puntos cardinales, está bajo el maligno y se está enrutando para los tiempos de la tribulación, los tiempos que están en el Apocalipsis y que están pronto a suceder. Bien, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Miren, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ahí pone un punto seguido. Hablando de Jesús, Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan va a terminar su primera epístola diciendo: Jesús es Dios, es el verdadero Dios que se hizo carne. Y estamos en Jesús, estamos en el verdadero. Hemos creído que Jesús es Dios, es Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y termina diciendo, las últimas palabras de su primera epístola, dice Juan: hijitos, con el cariño, ¿no? Guárdate de los ídolos. Amén. ¿Y por qué termina esto? Porque la tendencia del ser humano es la idolatría. Yo también lo he dicho muchas veces, hay unos jóvenes y con consejería y todo, y vemos en la palabra de Dios, era la tendencia de Israel, siendo el pueblo de Dios, de todos los pueblos paganos que rodeaban a Israel, y también del cristiano del primer siglo, y sigue. Podemos que tengamos un ídolo, que puede ser el trabajo, puede ser la esposa, el esposo, los hijos, puede ser un cantante del mundo o un cantante cristiano, algún predicador famoso que está en la televisión o en YouTube, alguna persona cercana a nuestra que claro que también amarlo y respetarlo, porque así como que lo veneramos y le hacemos internamente, si tenemos un mini culto en nuestra mente esa persona, que es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Lo que suplanta a Dios. Dios es Dios, a Él nadie lo suplanta, obvio, pero nuestras vidas internas sí. La pregunta es: ¿quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Si no es Dios, todo lo que está ahí ya es ídolo, porque suplanta del lugar de prioridad de Dios. Como dije hace un ratito, trabajo, esposa, hijos, el trabajo, la familia, hasta también cristianos, el ministerio, se puede convertir en un ídolo. Y primeramente es Dios, y después es la obra de Dios. Entonces, examinemos en esta noche, hermanos, si tenemos un ídolo, como Juan termina su primera epístola: cuídate de la idolatría, de poner a alguien en lugar de Dios en nuestras vidas. Y si no amamos a Dios, no, sí, soy fiel y verdad, y no, capaz vivimos como paganos, pero tengo guardado ahí un idolito, tenemos que examinarnos y sacarlo de nuestras vidas. Hermanos, vamos a orar en esta noche. Oremos. Señor, gracias por este tiempo de leer Primera de Juan. Tu siervo Juan la escribió, el último apóstol tuyo, Señor, que estaba vivo. Y tú guiaste con el Santo Espíritu su mente para escribir 3 epístolas, y esta semana hemos visto la primera epístola de Juan. Ayúdanos a vivir vidas agradables para ti, Señor, de que esforcémonos en vivir santidad, querido Señor. Pero si pecamos, porque lo hacemos, lo confesamos al momento, y tú no eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te tenemos a ti como nuestro abogado, querido Señor. También sabemos que tú nos defiendes, y también, Señor, saber que muy pronto seremos transformados y te veremos cara a cara. Qué privilegio, qué honor, Señor, y que seremos transformados nuestros cuerpos en cuerpos de gloria. Señor, gracias por eso. Y querido Señor, también ayúdanos a vivir una vida de ayudar al prójimo, de mostrar amor con hechos, no solo con palabras. Y también, Señor, a mantener la llenura del Santo Espíritu. Y también, Señor, saber que tú eres un Dios trino y que tenemos la victoria en ti, Señor. Y también que queremos vivir de tu mano, Señor, tus pisadas. Y también cuidar nuestro corazón de la idolatría a personas o cosas. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenas noches. Canta conmigo.
Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. ¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Te alabamos, Señor. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan